Bien, buenos días hermanos, buenos días hermanos, bienvenidos todos. Vamos a darle continuidad al estudio que iniciamos la semana pasada. Estuvimos tocando uno más de los atributos de nuestro Dios, y ese atributo es la ira de Dios. Estuvimos hablando única y exclusivamente, revisamos la ira de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque había mucho material, había mucho que hablar acerca de este atributo de Dios, pero solamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que decidimos hacerlo en 2 sesiones, para ahora dedicarnos a revisar lo que nos enseña el Evangelio acerca de este atributo de Dios y poderlo ver mucho más detenidamente. Si ustedes se recuerdan, iniciamos la semana pasada con esta imagen en donde nos hablaba de que Dios dice que Dios levanta su mano y juró en su furor que cuando Él desenvainara su reluciente y flamante espada, y cuando Él sacara filo y empuñara en su diestra la justicia, Él daría el justo pago a sus adversarios, a sus enemigos. Vemos ahí la ira y el furor de Dios. Le vamos a ir dando continuidad a la imagen. Me voy a tomar solamente, lo podemos ir subiendo, me voy a tomar solamente unos minutitos, unos 5 minutos para hacer una recapitulación nada más de lo que vimos la semana pasada y enfocarnos a lo que es el Nuevo Testamento. Dijimos que 12 veces en la Escritura Dios habla y se manifiesta acerca de este atributo de la ira. 12 veces. El primero los voy a mencionar rápidamente. Éxodo 34:6. Moisés, cuando está en el monte Horeb recibiendo las tablas por parte de Dios, les dice Moisés: oh Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Números 14-18, ahí están los textos. Recuerden que los estamos proyectando porque como son bastantes textos, para no perder tanto tiempo buscándolo. Éxodo 34, Números 14-18. Moisés, intercediendo por el pueblo, le dice al Señor para que no digan: Señor, que tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, pero agrega ahí, dice: Señor, tú no tendrás por inocente al malvado. Es decir, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tiene por inocente al malvado. Nehemías 9:17, muchos años después, Nehemías reúne al pueblo después de que regresan del cautiverio, y Nehemías comienza una oración confesando el pecado del pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Si tú después lo puedes revisar con toda calma este capítulo, hermano, Nehemías avienta una oración pidiéndole a Dios perdón en nombre del pueblo, pero desde la desobediencia, desde el primer día que salen de Egipto hasta que regresan del cautiverio en Babilonia. Pero le dice: tú eres un rey, un Dios que perdonas, clemente y piadoso eres tú, Señor, lento para la ira, grande en misericordia. De ahí nos vamos al Salmo 86:15. En uno de esos salmos, David orando a Dios por su misericordia. El texto que sigue es el Salmo 103:8. David dando gracias por la misericordia recibida y diciendo: lento para la ira y grande en misericordia. En todos estos textos, el común denominador es esa frase: lento para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 145:8, David dando alabanza por la bondad de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Y Nahum capítulo 1 versículo 3, ese pasaje
versículo que dice la ira vengadora de Dios. Dios hablando que iba a destruir a todos sus enemigos, y en ese texto, en ese pasaje aparece lento para la ira y grande en misericordias. Vamos más un poquito, ahí nos quedamos. Entendimos que la iglesia tiene un problema muy grave, que es que la iglesia no entiende realmente quién es Dios, por eso la necesidad de estudiar sus atributos. Vimos que es un tema que no se toca comúnmente en la iglesia, que lo más probable es que estemos evangelizando de manera correcta al decirle a la gente, el Señor te ama, cuando quizás lo correcto sería decir, como el apóstol lo enseña y como se manifiesta el carácter de Dios, diciéndole, Dios está airado, Dios está enojado. Eso es un tema que se debe de analizar muy bien en la iglesia, porque les estamos vendiendo a la gente haciendo o queriendo hacer que se acerquen a la iglesia y vendiéndoles un Dios que es todo amor, todo misericordia, toda bondad, pero no les enseñamos la otra moneda en donde les decimos que Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y Él es un Dios justo. Amén. Vimos también que muchos desearían que este atributo de Dios no existiera, que no hubiera un Dios que los esté observando, que no hubiese un Dios que los juzgue, que no hubiera un Dios que ha señalado un día para darle su justo pago y retribución a cada uno conforme a sus obras. Algunos de ellos dicen que este no es un atributo, que es una mancha en los atributos de Dios, pero nosotros estuvimos escudriñando varios versículos y entendimos que no es una mancha, que es una perfección de Dios, es decir, un atributo, una bondad de Dios, y que si Dios no tuviera ese atributo sería un Dios incompleto y por lo tanto no sería Dios, no sería omnisciente, no sería santo, no sería justo, no sería bueno, no sería eterno. Que Dios que este atributo de la ira es el complemento de todos los demás atributos, que se une a todos los demás atributos y que es una perfección divina. Y la misma palabra nos lo enseñó, mis hermanos, cuando vimos que el mismo Jehová jura tanto por su santidad como por su ira. Es decir, la santidad y la ira están al mismo nivel de los atributos de Dios. Entonces entendimos que en el carácter de Dios no hay mancha alguna, ni la más leve de ellas. Lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios odia el pecado porque Él es santo y su furor se enciende contra el pecador. Vimos que la santidad de Dios es la que garantiza que los juicios de Dios sean totalmente justos. Aprendimos que cuando Dios juzga es tan correcto, tan perfecto y absolutamente santo. Los juicios de Dios son correctos, perfectos y absolutamente santos. En los atributos de Dios, la ira no representa una mancha, no representa algo inventado o algo negativo. Vimos que Dios, desde el inicio de su palabra, se manifiesta su enojo. Lo vimos desde que Dios echó del paraíso a los primeros hombres que Él creó. Lo vimos cuando destruyó a la humanidad a través del agua. Lo vimos cuando destruyó a 2 ciudades por su pecado extremo. Lo vimos la ira descargada sobre el pueblo que Él sacó de Egipto, el cual juró en su furor que no entrarían a la tierra que Él les había prometido. Vimos que hubo rebeliones en el pueblo, murmuraciones, y Dios castigó severamente a estos hombres. Y el castigo que más tiempo tardó quizás en manifestarse fue el de la desobediencia del pueblo de Israel, llevándolos cautivos a Siria, el reino del sur y el reino de
del norte, perdón, el reino del norte a Siria y el reino del sur a Babilonia. ¿Cuántos años estuvo hablando Dios a través de sus profetas, pidiéndole al pueblo que regresara, que volteara sus caminos? Pero también Dios había prometido que los iba a llevar esclavos y tardó mucho tiempo. Recordemos que dijimos que Dios filtra su ira a través de su misericordia y su amor. Dios es paciente. Eso, vimos que todos los atributos de Dios ahí se combinan, y que para que Dios aplique su ira, primero aplica su paciencia y su misericordia. Todos sus atributos entran en juego, pero como Dios es santo y Dios es justo, el castigo tiene que llegar, porque si Dios solamente amenazara y no cumpliera, pues entonces ya no tendría ninguna credibilidad, ¿no? Es como el ser humano cuando le dice al niño, te voy a castigar, y no lo hace, pues ya el niño ya ni le hace caso la siguiente vez. ¿Por qué? Porque es que mi papá me dijo que me va a castigar, pero nunca me castiga. Y dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios, por su santidad, tiene que cumplir su castigo. Y entonces en este texto dijimos que Dios iba a tomar su reluciente espada. Dice, cuando afile mi reluciente y flamante espada y mi mano empuñe la justicia. Y vimos que dentro de ese pasaje de Deuteronomio que leímos estaban conjugados muchos de los atributos, si no es que todos, porque a simple vista a lo mejor alcanzamos a ver nada más algunos, pero realmente se conjuga toda la sabiduría, toda la gracia, todos los dones ahí en su bendita palabra. Ahora lo podemos entender mucho mejor. Es decir, que cuando en el día del juicio lo tome en mis manos, o sea que va a haber un juicio y Él va a tomar la justicia en sus manos, dice el Señor que Él va a tomar venganza. Dice su palabra, mía es la venganza. Él va a tomar venganza ¿de quién? De sus enemigos, de sus adversarios. ¿Y qué va a pasar con ellos? Que les va a dar su pago, les va a dar su retribución, les va a dar su merecido. ¿A quiénes? A los que aborrecen, a los que odian, a los que rechazan su palabra, a los que han rechazado su evangelio. Si tú rechazas a Dios, si tú aborreces a Dios, tú te constituyes enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Dice un texto en Deuteronomio 32-35, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, mis hermanos, este fue mi resumen de lo que vimos la semana pasada. Ya ven que fue pues un tema muy corto, ¿verdad? Casi ni nos tardamos, casi no hay textos que hablen de esto. Nos quedamos cortos, mis hermanos. Pudimos haber hecho 2 sesiones nada más del Antiguo Testamento, y hay textos y textos y textos que nos hablan de esto. Por eso nosotros no podemos omitir, no podemos hacer caso omiso a este atributo. Tenemos que profundizar en él. ¿Cómo podemos entender mejor el amor de Dios si no conocemos la ira de Dios? Entendemos mejor el amor de Dios cuando entendemos de lo que nosotros hemos sido librados, ¿no es así? Sí, amén, amén. Cuando yo puedo dimensionar el castigo que estaba preparado para mí, porque antes de venir a Cristo yo era enemigo, yo era adversario, yo era un hombre que había nacido destinado para la muerte, y la ira de Dios estaba sobre de mí. Gracias a Dios que ahora ya eso ya no es así. Pero ¿cómo puedo entender el amor que Dios ha tenido para mí a través de Cristo? Sí lo puedo entender, pero lo entenderé mucho mejor y lo puedo dimensionar más en su justa medida cuando puedo entender de lo que Dios me ha librado. Que Dios es amor, pero que Dios también es ira. Ahí es donde encontramos el balance perfecto. Leímos un pasaje de los Salmos donde decía que él aborrece el pecado,
y ama la justicia. Y este mismo texto lo vuelve a tomar el apóstol Pablo en el libro de Romanos, creo que es en Hebreos, donde dice que tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Son los mismos textos que el apóstol Pablo, todos los textos que mencionamos nosotros hace 8 días son los mismos textos que toma el apóstol Pablo y los escritores de algunas cartas del Nuevo Testamento para fundamentar sus ideas acerca de la ira de Dios. Entonces, ya tenemos un mejor entendimiento de lo que es la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos a lo bonito, vámonos a lo hermoso de lo que es la vida cristiana. ¿Estás de acuerdo, hermano? Amén. Sí, pues no, hermano. Déjame decirte que no. No, eso es lo que hablábamos hace 8 días. Muchos quisieran que esto no existiera. Muchos dicen que cuando Cristo vino, la ira de Dios se acabó. ¿Ustedes creen que la ira de Dios se terminó cuando Cristo vino a la tierra? No. Entonces esos pasajes navideños que siempre estamos mencionando cuando dicen gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, o sea, dando a entender de que ya Cristo vino y que si tú tienes buena voluntad y que si eres bueno, Dios pues no tiene nada contra ti y todo es amor y todo es alegría. Son de los pasajes más mal interpretados de la Biblia, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, porque Dios tomó la iniciativa de acercarse al hombre, pero la buena voluntad es para aquellos que han recibido su evangelio, que han escuchado su evangelio, porque la ira de Dios está sobre aquellos que no han hecho caso al evangelio, ¿no? Entonces, la vida cristiana no es bonita en cuanto a este tema de la ira de Dios. Muchos creen o quisieran creer que ahora ya todo es miel sobre hojuelas, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un pastel de chocolate con café, pero no es así, no lo es así. Piensan que la ira de Dios dejó de existir cuando se proclamó el evangelio, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, mi hermano. Ahí tenemos el texto, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo quitamos? El texto de Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hablar de Dios y hablar de Jesucristo, pues es lo mismo, ¿no? Si entendemos la Trinidad y la deidad de Cristo, Jesucristo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él se manifiesta toda la gloria del Padre. Entonces Él es el mismo ayer y hoy y siempre, y Él no cambia. Él es un Dios inmutable. Ese es otro de los atributos de Dios, su inmutabilidad, que no cambia. Es decir, que en el Antiguo Testamento era uno y ahora en el Nuevo Testamento es otro. Dios no cambia, su carácter, sus atributos, sus perfecciones siguen siendo la misma. Malaquías 3:6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Porque si tú creías que esto ya se había acabado, dice: yo, Jehová, no cambio. Tenemos un texto ahí, uno más abajito, que dice Mateo 24:24. El Señor nos advierte que va a haber hombres que se mezclen en las iglesias y, si es posible, van a engañar a los escogidos, haciéndoles creer que Dios no tiene ira. ¿Cuántos lugares, cuántas iglesias, cuántas doctrinas nos hablan de esto? De que Dios no tiene ira. Se quieren encargar de tergiversar, de suprimir todo lo que está en la palabra acerca de la ira, de engañar incluso a aquellos que se supone que estén bien fundamentados en la palabra, haciéndoles creer que la ira de Dios cesó con la venida de Cristo. El texto que sigue, Colosenses 2:9, vimos, lo mencioné hace rato, hablar de Cristo es hablar de Dios, porque dice que en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios.
¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. La ira de Dios no se acabó, mi hermano. La ira de Dios no se acabó. Continúa y viene más fuerte que nunca. Y la venida precisamente de nuestro Señor Jesucristo es, como por así decirlo, el último llamado que Dios hace a la humanidad a arrepentirse, para que la ira de Dios, para que su furor, su enojo no caiga sobre la humanidad. Hay un día, hay una sentencia que ya está dada y que se va a cumplir sí o sí, y te está dando la oportunidad de que tú te salves de esa ira. Vamos a ver Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Roma, después de saludarlos, después de decirles que él tiene la intención de ir a verlos, después de decirles que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, después de darles sus saludos muy cortés, muy amablemente, como en esa época se acostumbraba, las cartas tenía que llevar el membrete, saludos, etcétera, etcétera. Pablo lo hace muy correctamente, pero lo primero que les dice a ellos es: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hermanos, lo primero que Pablo les dice a los romanos es que la ira de Dios está sobre la humanidad. No les dijo: hermanos, pues miren, ya Cristo ya vino, ya me alcanzó, yo ya me convertí y ahora pues todos estamos en la iglesia, nos reunimos, cantamos, todos somos felices, esperamos la venida del Señor. No, lo primero que él les dijo fue: la ira de Dios se revela desde el cielo. Y abajo tenemos una paráfrasis, hermano, una paráfrasis. Ya ven que a mí casi no me gusta hacer paráfrasis. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Perdón. La paráfrasis dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda su maldad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que restringen, que suprimen, que obstruyen con injusticia la verdad de Dios. Todos aquellos que detienen la verdad al decir que la ira de Dios no existe, que la restringen de sus escritos, que la suprimen. Es como cuando le aprietas el botón de suprimir a la compu, ¿no? Te borra todo. O cuando tú te paras en el púlpito y estás hablando cosas que no son, tú obstruyes la justicia, la verdad de Dios con tu injusticia. La ira de Dios está sobre todos aquellos que incluso no hablan de la ira de Dios. Sobre todos ellos están. Otra versión dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad de Dios con su perversión. Esto lo hago, mi hermano, para que nos quede bien clara la idea del versículo sobre el cual nos estamos apoyando. Otro texto dice: pero la gente ha negado injustamente la verdad de cómo es Dios. La gente ha negado injustamente la verdad de cómo es Dios. Es decir, te muestran una verdad a medias, diciéndote y haciéndote creer lo que tú quieres escuchar. ¿Y qué dice? Que continúa diciendo esta versión: y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. El Dios Altísimo está molesto por toda esa maldad e injusticia. Está irado, está enojado. Pablo envía esta carta a los romanos, mi hermano, pero es como cuando tú vas al médico, vas muy enfermo y el médico te dice: ¿sabe qué? Señora, usted tiene una enfermedad terminal, usted se va a morir, no tiene remedio. Pero le dice: acaban de descubrir los chinos, que son muy buenos para esto de la medicina, acaban de descubrir un nuevo medicamento que si tú te lo tomas en una sola toma, tú te vas a curar
y a Dios problema. O sea, el apóstol Pablo primero les da la mala noticia de que la ira de Dios está sobre ellos, pero después de esto el apóstol Pablo les va a hablar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de la buena noticia, de la medicina, de la cura del pecado, de la cura de la muerte, que es Cristo Jesús. El mensaje del evangelio comienza con una mala noticia, pero continúa con una buena noticia, como cuando te dicen, tengo dos noticias, ¿cuál quieres? ¿La buena o la mala? Y tú siempre dices, bueno, pues Señor, dame la mala. Y él te dice, pues es que eres pecador y Dios está airado contigo. Y la buena es que el Señor ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo maneja el apóstol Pablo. Así lo maneja en estos textos, mis hermanos. Quiero platicarles, yo le comentaba a mis hermanos a esta ocasión que nos reunimos que habíamos hablado, mis hermanos, de que a nadie le gusta oír de la ira de Dios, a nadie le gusta este tema. Si tú conoces a una persona nueva que tú quieres traerla a los pies de Cristo, tú nunca le vas a hablar de la ira de Dios, siempre le estás diciendo, Dios es amor, Cristo te ama, le hablas de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, etcétera, etcétera. Tú jamás le hablas de la ira de Dios. Y yo les quiero platicar, mis hermanos, lo que incluso algunas personas aquí vivimos durante el velorio de mi padre. Cuando mi padre falleció, esto ya hace más de unos 15 años, invitamos a un hermano pastor, el hermano Gustavo Lira. Él pastorea una iglesia en Pachuca, y lo invité a que nos compartiera algo durante el velorio, el funeral de mi padre. Y sí, se vino desde Toluca y aquí estuvo, llegó y le dimos el tiempo para que expusiera la palabra. Por supuesto, en el velorio se encontraban vecinos de la calle donde vivía mi padre, familiares, habíamos varios que éramos cristianos creyentes, y él comienza a exponer la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que él se preocupó por decirle, mi padre se llamaba Eduardo, ¿ustedes creen que se preocupó por decir, ahora el cuerpo de nuestro hermano ya está en el seno de Abraham y gozando de la presencia? No, mis hermanos, él no dijo, él más creo que ni se acordó del difunto. No se acordó del difunto. Él dijo, porque la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado el evangelio. Y yo me quedé así, mis hermanos, así, ¡ay! Un montón de gente inconversa. Yo decía, Señor, ¿ahora qué? Pero yo no entendía que esta es la forma correcta, mis hermanos, de hablar la palabra de Dios. Así como el apóstol lo enseña, hay que hablarle a la gente de lo que le espera, del mal que le espera si ellos no se arrepienten. No hay tiempo que perder. El Señor puede venir en este momento por su iglesia, hermano. El Señor puede venir hoy, mañana, pasado, no sé cuándo, pero el Señor puede venir. Tú sabes si habrá otra oportunidad para que a la gente le hables de la salvación que hay en Cristo. Si no lo haces en ese momento, son pocas las oportunidades. Mi hermano comenzó a hablar de la ira de Dios, y en este momento yo ahora entiendo que es lo correcto. Y yo no sé si sea una exageración, mi hermano, pero el día que a mí me inviten a un funeral a compartir la palabra, lo voy a hacer, porque es nuestra obligación. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo y no entendemos la palabra de que es lo correcto. A la gente vamos a salir a evangelizarla, pero no les hablamos de la ira, vamos a decirles algunos versículos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros cantamos aquí un canto que hable de la ira de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? No hay nada más hermoso que mi Dios, que mi vida rescató. Pero cuando hablamos de que la ira de Dios está sobre el pecador,
Cuando cantamos. Y se acuerdan que la semana pasada yo les leí por lo menos como 5, 6, 7 salmos que hablan de la ira de Dios, porque el pueblo de Israel sí cantaba acerca de la ira de Dios. Y estudiando en una ocasión los salmos, hay algo que se llama salmos imprecatorios, en donde habla acerca del furor y de la ira de Dios sobre los hombres. O sea, la ira de Dios es algo que tú no puedes borrar del himnario del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que en la campaña evangelística que vamos a realizar, que ya es necesario que la hagamos, estamos considerando hablar de la ira de Dios? Estamos considerando advertirle a la gente del peligro que viene? ¿Por qué a la gente sí se le advierte que se prepare por si viene un sismo? Pues porque si no están listos y si no están capacitados, no van a saber qué hacer si comienza a temblar y si estás en un edificio y que te tienes que cubrir abajo de una mesa, etcétera. Porque esos son peligros reales, ¿no? De un temblor, de un tsunami, de una lluvia intensa. ¿Por qué se preparan para esos peligros? ¿Y por qué no les advertimos nosotros acerca de esto, de este peligro eminente que la gente no quiere creer, pero que se va a cumplir, hermano? ¿Por qué no les hablamos de la ira de Dios? ¿Por qué no cantamos de la ira de Dios? ¿Por qué no hablamos de la ira de Dios? Y el apóstol Pablo en este pasaje, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, tajante y claro: la ira de Dios está sobre toda la humanidad. Esa ocasión del velorio de mi padre fue algo que jamás se me olvida, jamás se me va a olvidar, mi hermano, pero ahí es donde entendemos verdaderamente la palabra. No la entendíamos, creíamos conocerla, pero no la entendíamos. Continúo, mis hermanos. Romanos 1:18 se revela desde el cielo contra la ira de Dios, contra todo el que suprime su verdad, contra todo el que miente, todo el que distorsiona, el que restringe lo contrario a su naturaleza. ¿Ves cómo incluso ahí podemos estar incluidos nosotros, mis hermanos? ¿Tú alguna vez has distorsionado la palabra de Dios por querer quedar bien? ¿Has restringido la palabra de Dios? ¿Has suprimido, has quitado cosas que no te conviene ver, que no te gustan? ¿Las has hecho a un lado por quedar bien? Pues la ira de Dios está sobre ti por haber cambiado todo esto. Romanos 1:20, el texto que sigue, nos habla de los atributos de Dios. Ahí habla como acerca de que las cosas visibles, mi hermano, nos hablan de las cosas invisibles de Dios. Otro atributo de Dios, el Dios invisible, de cómo la naturaleza, el cielo, el mar, las cosas visibles que nosotros podemos ver, nos hablan de las cosas invisibles, las cuales no podemos ver, pero que nos manifiestan claramente la existencia de un Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos el sol, las estrellas, la luna, el mar, nosotros no tenemos más que reconocer la existencia de Dios. ¿Cómo restringo? ¿Cómo suprimo? ¿Cómo hago a un lado la verdad de Dios cuando yo digo, pues es que todo esto es la evolución, el Big Bang, cómo el hombre fue evolucionando? Era un simio y después fue encorvando, fue levantando y hasta que llegó a lo que somos ahora. Cuando tú dices eso, tú estás distorsionando, tú estás restringiendo lo que Dios ha establecido. Dios creó la creación. Cuando tú dices yo soy hombre, pero realmente
que yo soy mujer, tú estás restringiendo, tú estás haciendo a un lado lo que Dios realmente ha dicho acerca de tu persona, ¿no? Estás haciendo a un lado, la estás restringiendo, estás distorsionando la creación de Dios, y por eso la ira de Dios está en contra tuya. Cada vez que nosotros restringimos algo, la ira de Dios está sobre nosotros. Ya dijimos que muchos serían felices que la ira de Dios no existiera. Más adelante, bueno, ya vimos lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vámonos a ver qué nos dice otra parte del Nuevo Testamento en Lucas 2:14. Tenemos ahí un versículo, ahí está. Es el texto que yo les hablaba al principio, que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia de las Américas dice: paz en la tierra a los hombres en quienes Él se complace, a los que gozan de su buena voluntad. Pero veamos qué es lo que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Mateo 3:1. Vemos al precursor de Cristo, que es Juan el Bautista. ¿Cómo comienza el Evangelio? Les dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, bautícense a cada uno confesando sus pecados. Mateo 3:7, vemos lo que dice Mateo 3:7. ¿Qué les dice? Acérquense, no pasa nada, no tengan miedo, Dios les ama, sientan el amor de Dios, sientan su gracia, pastel de chocolate, un pan de chochitos con café, vengan, les vamos a dar, ¿Les estaba diciendo eso Juan el Bautista? Juan el Bautista no les estaba diciendo eso, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está otra vez Juan el Bautista hablando de la ira venidera, es decir, hay una ira que viene y hay una ira que está manifiesta sobre todos aquellos que restringen su verdad. Hay una ira que se manifiesta en este momento, pero también hay una ira que viene, que está en puerta. Nos vamos más adelante y aparece nuestro Señor Jesucristo en escena, Mateo 4:14, y dice: ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hizo al momento de él iniciar su ministerio? Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse. O les dijo: pues no se preocupen, como yo ya vine, yo ya voy a dar mi vida y no pasa nada. No les dijo eso, les dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha tomado la iniciativa y envió a su Hijo a reconciliar al mundo a través de él, y de esta manera el Dios de los atributos, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios incorruptible, omnisciente, omnipotente, el Dios de amor, de bondad y de fidelidad, el Dios incorruptible y justo, se acerca al hombre. Y vamos a ver cómo Jesús es el que más habla en el Nuevo Testamento acerca de la ira. Jesús no solamente se dedicó a andar sanando enfermos, a sanar leprosos, a darle la vista a los ciegos. Jesús se dedicó a predicar acerca de la ira venidera. Mateo 5:27 dice, nos dice el texto, la idea que nos da en este texto es la siguiente: que si alguno de tus miembros, en general, manos, pies, ojos, boca, te es ocasión de caer, ¿qué te dice? Que los saques, que los cortes de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Jesús, hablando del infierno, ese niño tierno, hermoso, que nosotros mecemos el 24 de diciembre, te está hablando de que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. O sea, que sí hay un castigo que nos está esperando, hablando de que debe de haber un fruto en el creyente, porque también dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
hablando del mismo infierno. Cuando el maestro de Galilea anduvo caminando por esa región, Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibe, el contexto de este pasaje es cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar. Si alguno no lo recibe, si hay gente que no escuche su palabra, salgan de aquella casa o de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que en el día del juicio, vuelve a hablarnos aquí que hay un día de un juicio, Jesús hablando, el día del juicio va a ser más tolerable el castigo, hablando de un castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, las ciudades que fueron destruidas con fuego y azufre, ellas ya recibieron un castigo, pero dice que van a recibir otro castigo. ¿Si es así o me equivoco? O sea, ¿creen que porque ya recibieron fuego y azufre ya ahí se acabó todo? No, dice, el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más leve. Esa ciudad que ya estaba más allá de redención, que el furor de la ira de Dios y del pecado que había subido hasta Dios hizo que esa ciudad ya fuera imperdonable. El castigo para aquellas gentes va a ser más leve para todos, que para todos aquellos que rechacen el evangelio cuando tú les estés hablando de la palabra. Cuando nosotros vayamos a tocar puerta por puerta, casa por casa, si a ti no te reciben un folleto, si a ti no escuchan tu palabra, el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más leve que para esas personas. Imagínense lo que implica el rechazar a Cristo. El rechazar a Cristo. Esa es una palabra muy fuerte, mi hermano, muy profunda. Por eso la gente juzga a Dios como un Dios severo, ¿no? Como un Dios muy severo, pero sabemos que Dios, cuando emite su juicio y descarga su ira, Él es santo, perfecto y justo. Mateo 10:28 nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 11:20, que es el texto que sigue. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Los comenzó a reconvenir porque no se habían arrepentido. Es decir, Jesús estuvo en esas ciudades de Corazín y Betsaida haciendo muchos milagros y no hubo una respuesta por parte de ellos. En el versículo 21 vemos que dice Jesús: ay de ti, Corazín, es Corazín, ahí se me fue una boca. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en esta ciudad, ellos ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero te digo una cosa: el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para esas ciudades donde Jesús compartió e hizo milagros y no quisieron convertirse. Y pone otro ejemplo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, una de las ciudades que construyó el rey Herodes, una gran obra, invirtieron muchísimo dinero en ella, era de las joyas de Israel. Por eso decía que era levantada hasta el cielo, porque era muy admirada por su majestuosidad, por sus lujos. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto te digo que en el día del juicio, otra vez hablando del día del juicio, será más tolerable el castigo para esa tierra de Sodoma y Gomorra que para ti. Para ti espera ese castigo. Y un ejemplo más, porque hay muchísimos más. Estos solamente los encontré en el Evangelio según Mateo 18:34.
dice que había dos deudores. Entonces su señor enojado les entregó a los verdugos, es decir, les entregó al castigo, hasta que pagasen todo lo que debían. Sabemos que el hombre no puede pagar ni con oro ni con plata todo lo que debe. Y en todos estos versículos, en todos estos pasajes que yo te leí, mi hermano, hay palabras que son un común denominador, que son día del juicio, infierno, fuego, castigo, matar, destruir, infierno. Jesús hablando de todas estas cosas. Dime si la ira de Dios no está sobre el hombre. La ira de Dios está sobre el hombre. Jesús vino a hablar de la ira de Dios. Jesús en el templo, es el pasaje que sigue, mi hermano, por favor. Jesús en el templo, Jesús va a Jerusalén como solía hacerlo en la época de las fiestas, y el furor, la ira santa lo toman porque los fariseos, los sacerdotes, los principales de Israel habían convertido la casa que tenía que ser llamada casa de oración, la habían convertido en un mercado. Y esto nos habla mucho de en qué hemos convertido la iglesia, la casa de reunión de Dios, en donde estamos, la convertimos en un mercado. Te quieren vender el agua, te quieren vender la oración, te quieren vender esto, te quieren vender aquello, te quieren vender todo, te quieren vender la salvación al pedirte tu dinero, al decirte que a través de lo que tú ofrendes puedes ser salvo. Han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Por eso Jesús se enfureció, por eso la ira tomó, fue una ira santa, jamás pecó, pero porque habían convertido la casa de su padre en un mercado, en una cueva de ladrones. Los discípulos recordaron el texto que dice: el celo de tu casa me consume. Jesús manifestando el carácter divino de la ira. Hebreos 21, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y a nos vamos al siguiente pasaje, Juan 3:36, mi hermano. Juan 3:36, el Evangelio según Juan. Juan 3:36 dice, bueno, déjame hablarte un poco acerca de este evangelista. Juan, el discípulo amado, el más allegado a Jesús, el que es Juan, el que es considerado el apóstol del amor, porque en sus cartas, en sus epístolas habla Dios es amor. El texto que mencionaste en la ocasión anterior, Juan es considerado el apóstol del amor. Pero Juan en su evangelio presenta a Jesucristo, sí, con todas sus bondades, un Dios maravilloso, majestuoso, hermoso, pero al mismo tiempo habla de la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. El apóstol del amor hablando de la ira de Dios. ¿Ves cómo debe de haber un equilibrio entre lo que nosotros hablamos, mi hermano? Hablamos del amor, pero también hablamos de la ira, ¿no? Sí, amén. Amén. Tú tienes que presentar a Jesús que Dios quiere reconciliar al mundo a través de él, pero que si no se arrepiente, hay un castigo para el impío, para el incrédulo. Dios está airado con el impío todos los días. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero también ahí le está diciendo, ahí es la parte amorosa, ¿no? El que cree en el Hijo, Juan 3:36, mi hermano, ¿lo podemos regresar un ratito? Ahí está la parte amorosa, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que, y no solamente no va a ver la vida, lo que van a ver es la ira de Dios sobre ellos. Más claro, más parafraseado, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no la tiene, no solamente no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Al cristiano no le gusta hablar de esto, mi hermano. ¿Cuántas veces en la sobremesa hablamos de la ira de Dios? Lo hacemos de broma, ¿no? Hace 8 días fue un tema, pero fue en broma, ¿no? Fue en broma que lo tocamos, pero no lo tocamos como algo serio. No es un tema serio en la iglesia. No es una buena táctica evangelística el salir a hablar de la ira de Dios. ¿Por qué en nuestro letrero no pusimos ese pasaje? Hubiera sido muy bueno, ¿no? Poner este texto, Juan 3:36, para que la gente sepa que si vienen a este lugar y conocen y se arrepienten, van a tener vida eterna. Pero que si no vienen y no creen, no van a tener vida eterna, sino que la ira de Dios va a permanecer sobre ellos. ¿Es bíblico o no es bíblico esto? ¿Sería bíblico o no sería bíblico? Amén, amén. No sé, hermano, nos pueden tirar hasta de fanáticos y podríamos crear hasta una nueva corriente, ¿no? Los de la ira nos van a decir, la iglesia de la ira, del ira. Ya me quité, como decía el meme ese, ¿no? Pero no me he quitado de la ira, ¿no? Hay un meme por ahí que no recuerdo exactamente, ¿no? Pero ya ven que es una palabra que la utilizan. ¿Me entienden, no? ¿A qué meme me refiero? Pero vamos allá, a la iglesia de la ira, allá donde hablan de que Dios está enojado. Así nos pueden tratar, hermanos, pero ¿será esto bíblico o no será bíblico? Sí. A Jesús lo odiaron por eso, ¿no? Los fariseos lo odiaban, dice que hasta crujían los dientes cuando les hablaba así era un crujir de dientes. Imagínense el odio y la ira que ellos tenían, una ira que no era una ira santa, la ira que sentían ellos hacia Jesús, porque lo querían matar, esa ira que te lleva a cometer locuras, ¿no? Esa es la ira del hombre. Ahí no aplica la santidad ni la justicia de Dios. La iglesia de la ira. Jesús vino a hablar de la ira. Y quiero mostrarte algunos versículos más que hablan acerca de la ira de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo viene al mundo, viene a hablar de paz, de la buena voluntad de Dios, de querer reconciliar al mundo a través de él. Y vemos que una figura de Cristo es la de un cordero, ¿no? El cordero inmolado que se ofrece. Pero si tú has leído la palabra, también es un león. Por un lado es un cordero y por otro lado es un león. Un león que va a manifestar toda su furia y toda su ira. En Apocalipsis 6, 16 y 17 habla de aquellos hombres que cuando se manifestó la ira de Dios, hablando del libro de Apocalipsis, de lo que ha de suceder pronto, dice que esos hombres le pedían a las rocas, a las peñas, que se desmoronaran y que cayeran sobre de ellos y que los ocultaran de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero de Dios. Ahí está el texto en Apocalipsis. Era tal la ira y era tal el furor que ellos querían que la tierra los enterrara y los tragara. ¿Tú crees que aunque la tierra te trague, te vas a poder escapar de la ira de Dios? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me podré ocultar? ¿A dónde te podrías ocultar que Dios no te tome para juzgarte, mi hermano? La ira del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Dice, porque va a llegar ese día. Y este texto lo leímos la clase pasada, la enseñanza pasada,
¿quién podrá sostenerse en pie delante de él? ¿Quién se va a poder sostener en pie delante de él? Y nos vamos a Apocalipsis 15:1. Nos sigue hablando de las 7 copas del furor de Dios, de las que nos habla Apocalipsis, que para muchos representan un gran misterio, pero no son otra cosa más que lo que leíamos al principio. El día que el Señor tome su reluciente espada y tome la justicia en sus manos y da su pago justo a todos sus enemigos, sus adversarios, los que aborrecen su presencia, los que odian su presencia. Esas son las copas de la ira, mi hermano. No hay mucho que investigar, no hay un gran misterio en el Apocalipsis para poder entender esto. Dice Apocalipsis 15:1: 7 ángeles con 7 plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, el castigo de Dios, el enojo de Dios, el furor de Dios. Apocalipsis 15:7: 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, el enojo, el furor, el pago, la retribución para los enemigos y los adversarios de Dios. Apocalipsis 16:1 dice: una voz desde el templo decía: derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 19:15, hablando de Jesús, dice que cuando Él venga va a venir montado en un corcel blanco y en su muslo trae escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Será esa espada reluciente y flamante que leíamos al principio, mi hermano? ¿Para qué era la espada? Para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y dice: y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. ¿Te acuerdas la semana pasada que les hablé acerca del lagar? Que vimos una imagen donde está una persona pisando las uvas y sale el jugo y el jugo mancha sus pies. Pues así dice que el Cordero va a venir y va a pisar el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. Vimos que era como un inmenso gigante y las personas eran las uvas y él las pisa y la sangre de ellos salpica sus vestiduras. Ese es el furor, esa es la ira del Hijo, del Cordero, pero que ahora se convierte en un león. Ya no es el Cordero manso que primero vino para dar un mensaje de salvación, ahora viene a aplicar el justo juicio de Dios. Y recuerda que cuando Dios se juzga es santo, justo y perfecto. Amén. Y cuando Él aplica su ira, Él ya agotó su misericordia sobre todos aquellos. Amén. Va a llegar un día en que la misericordia de Dios se agote y entonces va a venir y va a derramar toda su ira. Ese dique, esa presa se va a romper y va a derramar toda la ira y todo el furor sobre la humanidad. ¿Sí? Amén. Tenemos ahí otra imagen. Segunda de Corintios. Ahí déjalo. En la crucifixión de Jesús, te voy a hablar un poco de la crucifixión de Jesús, por si nosotros, la iglesia en general, hablamos de la crucifixión de Jesús, pero realmente no entendemos lo que implica la profundidad de todo esto, ¿no? Voy a leer ese texto que dice: qué angustiada y agitada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades que Dios le imputaba. Las iniquidades que Dios le imputaba al morir, su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica. Hebreos 5:7 nos dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque él era hijo, aprendió la obediencia. Dice que él en los días de su carne, ¿te acuerdas que te hablé del Getsemaní?
y que vimos que había otra rueda que era la encargada de triturar las olivas para exprimir el aceite. Y te acuerdas que te dije que fue precisamente en el Getsemaní donde comenzó este martirio. No fue aquí en la cruz, no fue en la cruz, fue desde el Getsemaní. Él le rogó al Padre. Quiero que te imagines a Cristo en el Getsemaní orando, rogándole al Padre con un gran clamor y con grandes lágrimas para que le pudiera librar. Recuerda lo que él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y Cristo sabía que esa copa él la tenía que beber hasta la última gota, que no iba a quedar nada en la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios, de todo lo que te he estado hablando, mi hermano, de todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, Jesús se lo tenía que beber. Se lo tenía que beber. Y él clamó al Padre para que esta copa pasara. Pero era imposible. Tenía él que hacer esto. Para esto fue enviado Cristo. Él fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Este sacrificio que Cristo hizo fue antes de la creación fuera hecha. Él ya había sido designado, él ya se había ofrecido voluntariamente, él ya tenía el plan para venir a morir. Quiero más o menos narrarte algo de lo que sucedió en este Via Crucis, si así se le puede llamar, de Cristo. Cristo ya vimos lo que sucede en el Getsemaní. Desde ahí comienza su pasión, su tormento, su tortura. Él sabía y entendía lo que era caer en manos del Dios vivo, de que la ira de Dios, él sabía que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él, y como humano él tenía temor. Cristo es arrestado en el Getsemaní, pasó por 4 procesos, primero con el Sanedrín, después en el Sanedrín en la madrugada, después en la mañana otra vez el Sanedrín, que se reúne para darle cierto tinte de legalidad al juicio que hicieron. Después lo envían a otro proceso con Pilato, Pilato lo envía a Herodes, Herodes lo envía a la cruz. Ahí es martirizado, es golpeado. Isaías nos enseña que su rostro fue totalmente desfigurado por los golpes, lo flagelaron, le dieron latigazos, no sabemos cuántos latigazos. La ley romana decía que eran 39 menos 1, pero la ley judía no tenía un límite, pudieron haber sido muchísimo más latigazos. Jesús se desangró, se desgarró de su piel, imagínense, él perdió sangre. Eso le pudo haber ocasionado quizás hasta desmayos. Su cuerpo estaba, el tormento que él tenía que recibir, mi hermano, era el peor. Los romanos tenían gente especializada, soldados especializados para atormentar a los castigados. Había gente que se dedicaba exclusivamente, gente que no tenía ni la más mínima, no tenían sentimientos, era hacer castigarlos. El castigo para ellos tenía que ser ejemplar. Ven todo lo que Cristo fue padeciendo, todo lo que fue sufriendo por nosotros. El juicio de Cristo y el castigo de Cristo fue totalmente legal, porque él nunca tuvo un derecho de réplica según la ley judía. Él tenía el derecho de que en 3 días él podía presentar pruebas a su favor. Pudieron haber ido a atestiguar sus discípulos, pudo haber ido quizás algunos de los que eran siervos, se me fue el nombre del que fue de noche, Nicodemo pudo haber ido a testificar, mucha gente pudo haber ido a testificar acerca de lo que él hacía. Lo acusaron de muchas cosas, al final lo mataron por sedición. Ninguno de los delitos que le habían imputado fue válido, al final lo mataron dice Pilato que él sabía que lo hacían por envidia, porque realmente él declaró que él era justo. Muchos de los que estuvieron con él, Pilato, Herodes, declararon que él era un hombre
hombre justo. Lo llevaron, lo martirizaron, lo golpearon, los clavos que atravesaron en sus muñecas, el dolor, el terror. Ellos eran colgados. Dice que era un lugar que se llamaba de la Calavera, pero la historia cuenta que los crucificados eran impresentables, se colocaban sobre las avenidas principales, las entradas principales, porque esto tenía que servir de escarmiento para todos los enemigos de Roma. Imagínenselo desnudo, porque no había pudor, todo desangrado, muerto, débil. Ahí vemos algo que puede simular un poco cómo sus pies los obligaban a que tuvieran cierta inclinación. Las manos atravesadas por esos clavos que eran como de 15 centímetros, que les paralizaban prácticamente las extremidades. Y esa posición que ellos les ponían era para que ellos sintieran la asfixia. Ellos realmente no podían respirar, difícilmente podían respirar. Si ellos querían respirar, tenían que levantar los brazos aquí, pero si los jalaban se desgarraba, había más dolor. Tenían que levantar los pies para poder respirar. Prácticamente ellos estaban en el mínimo de respiración, o sea, era muy poco el aire que podían jalar, por lo tanto tampoco podían hablar mucho. La crucifixión, hermano, era más que una sentencia de muerte, era un tormento diseñado para que durara días enteros y el sufrimiento fuera largo, extremo, y que sirviera de ejemplo para todos los enemigos de Roma. Realmente era terrible. Y cuando vemos que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única ocasión en que Jesús le llama Dios a su Padre. Si tú lees el Evangelio, siempre le dice mi Padre, mi Padre, mi Padre. En esa ocasión, él sintió el abandono de Dios, la soledad de Dios. Pasaron 3 horas de oscuridad en donde toda el agua contenida en esa presa, en ese dique, se descargó sobre él. Todo el pecado de miles de millones de seres humanos que han pasado, presentes, pasados y futuros, toda la ira de Dios se descargó sobre él en ese momento. Él absorbe en ese momento el castigo que tú te merecías, que yo me merecía, se descarga sobre él en la cruz. Es el único momento en la historia que el justo es tratado igualitariamente con los pecadores, porque a su lado había ladrones y asesinos. En ese momento Jesús se toma el pecado de toda la humanidad. Yo con esto lo que yo te quiero decir, mi hermano, es que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, la crucifixión en sí, era el peor tormento en ese momento, creado, inventado por los asirios y perfeccionado por los romanos. Fíjese, todavía se dieron el lujo de perfeccionar ese tormento. Puede haber una mente más cruel y más despiadada para todavía perfeccionar un tormento. Imagínense. Por eso la ira de Dios estaba sobre ellos, mis hermanos. Por eso la ira de Dios estaba sobre ellos. Y después de que pasa ese tiempo, Jesús expira y dice, consumado es. Pero cuentan los historiadores que en ese momento, con una gran voz, demostrando que todavía él tenía fuerza, porque vuelvo a repetir, en esa posición ya no podías respirar, ya no podías hablar, y Jesús demuestra en ese momento que él tenía fuerzas todavía para poder haber estado ahí de ser necesario y durar muchísimo más, pero estuvo el tiempo justo, lo que el Padre tenía en su mente para que la ira de Dios cayera sobre él y la ira de Dios fuese saciada. Él exclama a gran voz, con gran poder, diciéndole, aquí estoy, yo doy mi vida, no me la quitan los romanos, no me la quitan los del Sanedrín, la sinagoga, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida y tengo potestad para darla
y tengo potestad para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Y yo doy mi vida en rescate por muchos. Amén, amén. Gloria a Dios. Es tan profundo todo, cada detalle, mi hermano, cada situación que vivió ahí, cómo fue traspasado su costado, después cómo es bajado de la cruz, cómo es enterrado, todos los detalles de la crucifixión de Cristo, que no nos hablan de otra cosa más que de su gran amor y de cómo Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Dios, Cristo, a través de su muerte, reconcilia a la humanidad con el Padre. A través de la humanidad nos reconcilia con el Padre. Esa es la ira de Dios. ¿Quieres saber cómo es la ira de Dios? Se manifestó totalmente en Jesús. Toda la ira, todo el furor, todo el enojo de Dios se descarga sobre Cristo. Todo sobre Él, todo lo peor, toda la ira, todo el enojo de Dios se descargó sobre Él para que a nosotros ya no nos tocara. ¿Cómo podemos entender nuevamente el amor de Dios si no conocemos su ira? ¿Cómo podemos entender el amor de Dios cuando entendemos lo que Jesús hizo con nosotros y todo lo que implica la crucifixión? Hay mucho que aprender ahí en la crucifixión, hermano, hay mucho que estudiar, hay mucha enseñanza. Nosotros lo leemos, pero ya nada más lo leemos así, pero hay que ver el contexto, el aspecto histórico, la implicación espiritual que tiene para esto de cómo Dios nos ha librado de la ira de Dios. Cuando tú restringes, cuando tú haces a un lado, cuando tú niegas, cuando tú cambias, cuando tú distorsionas la palabra de Dios, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios no se acabó, ya lo vimos. La ira de Dios no se ha terminado, no se ha acabado, pero hay opción. La ira de Dios se va a manifestar nuevamente con la venida de Cristo, pero hay opción para que esa ira no te toque a ti, mi hermano, para que esa ira no te toque a ti. Quiero cerrar esto diciendo nada más, mi hermano, que ya no dejamos ese mate si quieren, mi hermano, ya igual nos alcanzaba para otra sesión, pero hay mucho que aprender, hay mucha enseñanza. Lo único que quiero que te quede claro, mi hermano, al principio dijimos que la ira de Dios estaba sobre el hombre, pero las buenas noticias son esas. Aquí lo voy a mencionar yo, Primera de Tesalonicenses 5:9, nos habla acerca de que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Las buenas noticias de esta mala noticia que te di, mi hermano, de la ira de Dios, es que Juan el Bautista habló de la ira de Dios, los apóstoles de Cristo salieron a hablar de las buenas nuevas de salvación, Jesús habló de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio en general nos habla de las buenas nuevas de salvación y dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira, sino para alcanzar la salvación de Cristo. Y Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Y dice Romanos 2:4 que la bondad de Dios, otro atributo de Dios, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y Isaías 48:9 nos dice que Dios en su gran amor y misericordia está conteniendo su ira para el día de la ira. Termino con esto, mi hermano, para ti
Hermano, amigo que nos escuchas, y para los que nos escuchan también en YouTube, si tú has entendido que la ira de Dios está sobre la humanidad y no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Dice Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si tú no te arrepientes y aceptas al Señor Jesús como tu Señor, estás acumulando ira sobre de ti para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y para los que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, podemos decir y entendemos que, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación en nosotros, mi hermano. No hay condenación en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguirnos esforzando. Los que estamos aquí al frente compartiendo la palabra, tenemos que esforzarnos por enseñar la palabra tal y como es, aunque sea cruda. Ya vimos cómo los discípulos de Jesús enseñaban una cara de la moneda, pero también enseñaban la otra cara de la moneda. Así es, y yo les exhorto, mis hermanos, a que así enseñemos la palabra, y que cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, caminemos conforme a lo que estamos aprendiendo, a tener ese temor, entendiendo y sabiendo de lo que Dios nos ha salvado, de la ira que estaba reservada para nosotros y de la cual ahora Él nos ha redimido. Amén, amén. Que el Señor bendiga su palabra, mi hermano. Inclina tu cabeza, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, porque hemos entendido muchas cosas, Señor, muchas cosas que no sabíamos, pero que ahora vemos claramente, Señor. Esa ira, Señor, que tú llevaste en la cruz, esa es la que nosotros debimos haber pasado, Señor, porque éramos malos, éramos tus enemigos. Al no estar en ti, Señor, anteriormente te aborrecíamos, te odiábamos, éramos tus enemigos, Señor. Pero ahora nuestros ojos, ese velo de nuestros ojos ha sido quitado, Señor, y ahora podemos ver claramente. Y el entender esto, Señor, nos debe de llevar a reflexionar en cómo estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos esforzando, y reconocer de lo que tú nos has salvado, Señor. Y debe de ser un entendimiento que nos lleve a poder alabar y glorificar tu nombre. Por eso te alabamos, Señor, por este atributo y por todos, porque sabemos que tú es así como te manifiestas a nosotros a través de todos tus atributos. En la crucifixión se manifestaron todos tus atributos, Señor: el amor, la justicia, la misericordia, la ira, Señor. Todos ellos, Señor, hacen uno solo. Gracias, Padre, porque tú nos sigues enseñando, tú nos sigues hablando, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación, bendición para todos los que estamos aquí congregados en tu iglesia, Dios, y que es el mensaje que llegue, Señor, a través de la red, a través del internet, Señor, a los que lo escuchan, sea de bendición y de edificación para todos, que caiga en una tierra fértil, Señor, y que podamos dar ese fruto abundante que tú quieres que demos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Amén.